Buenas tardes. Agradezco nuevamente a la Universidad Veracruzana y en particular a este Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Y voy a entrar directamente al tema. Entiendo que hay un interés de los académicos que hacen investigación en este campo o también en la formación de estudiantes de posgrado. Quiero empezar con una breve revisión de terminología básica. Empezamos con la palabra alfabetización, que es la palabra que se usó durante muchas décadas en México, en Latinoamérica y prácticamente en todo el mundo, incluso en la UNESCO. Y una manera de entender qué es alfabetización es enseñar y aprender el alfabeto. ¿Qué es alfabetizar? Enseñar y aprender el alfabeto. Lectoescritura es otro término que se ha usado durante años y a la fecha se sigue usando. Y en general, tanto en el lenguaje de los maestros de escuela como incluso de algunos investigadores hace décadas, se entendía por lectoescritura la habilidad de leer y escribir. Entonces, una cosa es que supieras el alfabeto y otra que tuvieras la habilidad de leer y escribir. Después viene el término literacidad, que se entiende como prácticas situadas del lenguaje oral y escrito. La diferencia con los otros dos términos, si se dan cuenta, en la ilustración aparece una chica, estudiante, que está con su computadora leyendo o escribiendo un texto. Entonces, en los conceptos de alfabetización y lectoescritura, se concebía y se veía al sujeto lector como un individuo enfrentado a la tarea de interpretar un texto. Y su capacidad principalmente dependía de su conocimiento personal que tiene o tenía en su cabeza. El concepto de literacidad lo que nos dice es que las actividades de leer, escribir, hablar y pensar están siempre situadas en un sistema de relaciones de poder, de saber y de ser, yo le digo. ¿Sí? De poder en muchos sentidos, porque las personas pertenecen a grupos sociales con mayor o menor poder, económico, político, cultural, educativo, etc. Pero también pertenecen a grupos que tienen mayor o menor saber en relación con todo, incluyendo la lengua. Sí, hay personas que solo saben su lengua materna, son monolingües, hay personas que son bilingües, hay personas que son trilingües, hay personas que son políglotas y hay personas que además de hablar varias lenguas, las leen y las escriben. Esa es una diferencia en las relaciones de saber. También hay una diferencia de relaciones de saber cuando estamos en el contexto escolar y por regla general los maestros saben más que los estudiantes. Entonces, cuando a un estudiante se le pide que lea o escriba o diga algo, no está simplemente operando con el conocimiento que tiene o no tiene en su cabeza, sino que está en una relación social que puede ser intimidante o que puede ser natural, relajada o no. Y bueno, las relaciones de ser se refieren a las identidades sociales, la identidad. ¿Cómo se ve una persona a sí misma como hablante de una lengua o como lector o como escritor? Si se siente alguien capaz o incapaz, apto o inepto, si se siente alguien seguro o inseguro, y también si se ve a sí mismo como lector, como escritor o no, nada más como una persona que su vida cotidiana se maneja principalmente hablando y no entra mucho en juego leer o escribir textos. Y la identidad también está ligada con otras identidades sociales que son importantes. La identidad nacional, la identidad de clase social, la identidad étnica, la identidad de género y otras categorías sociales que son relevantes para que la gente se sienta más o menos cercana o lejana al uso del lenguaje escrito en particular, más o menos segura, más o menos insegura, más o menos confiada, más o menos apta o inepta. Entonces, voy a dar ahora algunas definiciones que yo he elaborado. Para la gente que está en el ámbito de las ciencias sociales en particular, es normal saber y entender que difícilmente uno va a encontrar una definición de los conceptos principales. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de cultura, que es la especialidad de los antropólogos. ¿Sí? Hay libros enteros de 500 páginas sobre la definición del concepto de cultura. Tú terminas de leer ese libro y no sabes qué es cultura, porque hay muchas definiciones, muchas perspectivas, ángulos. Obviamente con el concepto de literacidad y de lengua pues pasa lo mismo. Entonces yo he elaborado estas definiciones a lo largo de mi carrera como docente, como investigador y como usuario de la lengua escrita. Una primera definición, yo digo que literacidad es
la lengua mediada y transformada por la escritura. Quiero enfatizar aquí que estoy poniendo por delante la lengua, la palabra lengua, y no la lectura o la escritura. En primer lugar, porque lo que llamamos escritura o lectura es lengua escrita. En este momento en la pantalla aparecen unas palabras escritas, ¿sí? Aparecen letras del alfabeto, pero lo que está escrito ahí es español escrito. No es alemán escrito, ni japonés escrito, ni árabe escrito, es español. Entonces, ser una persona letrada significa que eres alguien que habla, lee, escribe y entiende una lengua. Pero esa lengua se transforma cuando tú le agregas la modalidad escrita. Otra definición es la capacidad de transitar entre la lengua hablada y la lengua escrita, lo cual produce como resultado algo que técnicamente se llama oralidad secundaria. De manera que las personas alfabetizadas, cuando hablan, ya no hablan de manera natural o espontánea, sino que han incorporado muchos elementos que provienen de la escritura, incluyendo palabras o vocabulario, frases y también maneras de pensar, e incluso el acento cambia. Se le va quitando a uno el acento fuerte, chilango o cubano, etc. O en todo caso uno conscientemente lo modifica según en donde esté participando. Otra definición posible es literacidad como la capacidad de leer, escribir, hablar y pensar con facilidad, claridad, inteligencia y creatividad. Bueno, en general no me las inventé yo, es lo que aparece desde hace décadas en los planes de estudio del sistema educativo. Queremos formar lectores que tengan facilidad y que no se estén atorando cada vez que les pides leer o escribir o expresarse. Este esquema lo hice yo con la intención de mostrar gráficamente la diferencia entre alfabetización y lectoescritura, conceptualmente. Todavía hasta la fecha, muchas personas, incluyendo maestros de escuela y también mediadores de lectura, piensan que la lectura y la escritura son cosas en sí mismas. No las ven como parte inseparable de pensar y hablar. Y bueno, el concepto de literacidad, como lo dije hace un momento, podría entenderse también como sinónimo de oralidad secundaria. ¿Qué significa eso? Que hay una oralidad primaria y una secundaria. ¿Cuál es la primaria? La lengua que adquirimos en la primera infancia, en nuestra familia, en nuestro contexto íntimo y familiar. Esa oralidad o lenguaje hablado inicial se va transformando conforme uno aprende el alfabeto y luego participando en actividades de leer y escribir, que pueden ampliarse, expandirse, diversificarse, profundizarse y complejizarse. Depende por dónde vaya pasando uno en la vida. Y depende el grado de escolaridad también. Estas son otras dos definiciones más bien desde una perspectiva política, o yo diría crítica. Sujeto letrado es alguien que se apropia del lenguaje de otros para expresar sus propias intenciones y para convertirse en autor y actor de su lugar en el mundo. Eso lo escribí en un texto que se llamaba Pobres pero leídos. Y otra es, sujetos letrados no son quienes decodifican textos, sino quienes usan las ideas contenidas en los textos para decodificar el mundo y hablar y pensar por sí mismos en el mundo. Esto lo escribí en un libro que se llama Decolonizing Literacy. Son definiciones que están más enfocadas en entender a la persona que aprende la lengua escrita como sujeto social, como agente social, como alguien que se asume a sí mismo como un agente en la sociedad y no solamente alguien que en su vida personal e íntima lee algo porque le gusta, etc. Y también fueron elaboradas tras la comprobación personal, en mi vida personal como estudiante y como maestro, pero también como investigador, de que muchos estudiantes que pasan por el sistema educativo efectivamente aprendieron a decodificar textos desde primero de primaria, pero resulta que cuando te llegan ya en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad e incluso en el posgrado, no van más allá de decodificar el texto, ¿no? O sea, de convertir los símbolos escritos en palabras habladas. Bueno, vamos a entrar ahora al tema de qué investigar. Esta parte sí lo preparé pensando principalmente en investigadores o estudiantes de posgrado. Y voy a hablar aquí de lo que llamo los giros o temporadas. Giros es una palabra que se ha usado mucho en las ciencias sociales para decir el giro posmoderno, el giro cultural, etc. Bueno, elaboré esta línea del tiempo para representar lo que alcanzo a visualizar en este momento, es decir, cuando hice esta línea del tiempo.
los grandes giros o momentos en esta historia de la literacidad. Y veo aquí 5 grandes etapas. Una primera, y aquí me extendí, me fui a toda la historia de la humanidad desde que se inventó el alfabeto o la escritura. Estamos hablando 3000 años antes de Cristo, o sea, hace 5000 años aproximadamente, se inventó el primer sistema de escritura, que fue conocido como el sistema cuneiforme en la antigua Fenicia o en el actual Irak. Posteriormente, más o menos 400 años antes de Cristo, en la época de la Grecia clásica, se inventó el alfabeto. Sí, una cosa era el sistema cuneiforme, que era un sistema silábico, y los griegos inventaron el alfabeto, es decir, una sola letra por cada sonido individual del habla, que se llama fonema, y eso fue en la época de los griegos. Ese alfabeto griego después lo retomaron los romanos, lo reformaron un poquito y se convirtió en el alfabeto latino que hasta la fecha utilizamos. Me voy a pasar ahí a la siguiente gran etapa. Estaríamos hablando aquí de la segunda mitad o de finales del siglo XX, ya como tema de investigación, de indagación por parte de los estudiosos. Y hay una primera etapa que podríamos llamar el periodo de la hipótesis de las grandes consecuencias. Allí aparecen autores como Goody y Watt, que escribieron un libro que se llamaba Consecuencias de la literacidad en 1968. Ellos eran principalmente antropólogos británicos y en ese libro hacen un trabajo muy interesante de reflexión y un poco de exploración histórica y proponen como hipótesis que cuando aparece la escritura en las sociedades se producen cambios muy grandes, tanto en las sociedades como en los individuos, cambios económicos, políticos, culturales e incluso cognitivos. Se potencia y se dispara la capacidad de pensar, conocer, aprender y en consecuencia todas las demás áreas de la vida social, ¿sí? Otros autores importantes en esta línea fueron Walter Ong, que publicó en 1982 un libro titulado Oralidad y Escritura, en español se llama, y Eric Havelock en 1986 publicó un libro llamado La mente alfabetizada. Todos esos se publicaron en inglés. Después viene otro periodo que es donde entra lo que llamamos ahora los nuevos estudios de literacidad y como se darán cuenta, la mayor parte de los estudiosos, tanto en la temporada anterior como en la de los nuevos estudios, son del mundo anglosajón. Bueno, ¿quiénes son algunos de los autores y obras que dieron inicio a los llamados nuevos estudios de literacidad? En 1974, un hombre llamado Basso, apellidado, escribe un libro llamado Etnografía de la Escritura. En 1981, Sued escribe otro, Etnografía de la Literacidad. En 1981, Scollon y Scollon escriben Narrativa, Literacy y Face o Rostro en la Comunicación Interétnica, un libro súper interesante y súper vigente, yo diría. Luego, Scribner y Cole, que eran principalmente psicólogos cognitivos, hacen una investigación muy importante en África, de la que deriva el estudio llamado Psicología de la Literacidad. Scribner y Cole, en esta investigación reportada como libro, lo que hicieron fue intencionalmente poner a prueba las hipótesis de Goody, Watt y Walter Ong, que decían que la oralidad era una cosa, la escritura era otra cosa, y que la escritura, o ni siquiera la escritura, sino la existencia y el uso del alfabeto, producía grandes consecuencias cognitivas y de todo. Entonces ellos, Scribner y Cole, diseñaron una serie de instrumentos de investigación y realizaron un estudio en un país que se llamaba Liberia, en ese entonces, en África, en donde se hablaban 3 idiomas, en donde había 2 sistemas de escritura en ese mismo país. Y llegaron a conclusiones muy interesantes, como por ejemplo de que no hay tales grandes consecuencias cognitivas por el hecho de que la gente sepa el alfabeto. En cambio, sí encontraron que hace una diferencia mucho más significativa la escolaridad. Si la gente tiene o no tiene escolaridad y el grado de escolaridad. Bueno, en 1982, Shirley Heath, una académica de Estados Unidos, publicó un libro que se llama Ways with Words, Formas con Palabras o Caminos con Palabras, que es una obra fundacional. Ella hizo 10 años de trabajo de campo en 3 comunidades, 2 comunidades de clase baja, una comunidad anglosajona de clase trabajadora u obrera, una comunidad afroamericana
y una comunidad de clase media anglosajona, y observó, sí, literalmente ya sí fue y vivió en las casas, en las iglesias, en los parques, en los centros comerciales, en los espacios de vida de la gente, en esas comunidades. Incluso al interior de las casas, a la hora de que la gente le lleva a los niños a dormir y si les cuenta cuentos en las iglesias, etcétera, etcétera. Y de ese trabajo etnográfico monumental surge este reporte. Y ella elabora los conceptos de literacy event, evento de literacidad, para decir, en primer lugar, que la oralidad y la escritura no son cosas separadas, que observando lo que la gente hace realmente, siempre que se lee algo, pues la gente está hablando y está haciendo otra cosa. Por ejemplo, está en la iglesia rezando, o está en el trabajo trabajando, o están en la cocina cocinando, y ahí están platicando y a lo mejor están viendo una receta de cocina. Ajá, entonces está entrelazado siempre, ¿no? Entonces, el concepto de evento de literacidad lo que dice es que en cualquier situación donde la gente está haciendo lo que sea, en algunos casos incluye leer o escribir un texto. No en todos los casos, pero en muchos sí. Pero cuando se incluye el texto, ese texto no se procesa como si fuera un acto independiente, aislado y separado del resto de lo que la gente está haciendo y de lo que la gente está siendo en el sentido de identidad o el rol que está jugando en ese momento, ¿sí? Bueno, ese trabajo fue muy importante porque le dio un sustento empírico. Los dos, el de Scribner y Cole también, solamente es que ellos lo hicieron como una investigación experimental, psicológica, cognitiva. Shirley Heath lo hizo más antropológica, etnografiando comunidades. Después aparece el libro de Brian Street, un británico, que se llamaba Literacidad en la teoría y en la práctica, donde ya comienza él tanto a elaborar su propia teorización, reformulación y crítica teórica de lo que yo hoy llamaría los viejos estudios de literacidad, pero además él compila su propia investigación de campo que inició en Irán, en el país Irán, junto con otros de sus colegas y estudiantes, estudios de caso de campo en distintos lugares. Y después, en 1996, aparece el libro de James Paul Gee, un académico de Estados Unidos, que se llama Social Linguistics and Literacies, Lingüística Social y Literacidades, Ideología en los Discursos. Todos esos son muy interesantes. Yo en lo personal considero que James Gee es uno de los más brillantes a la hora de elaborar la teorización y la conceptualización, que permite la ruptura con las viejas ideas de qué cosa era el alfabeto y la escritura. Básicamente derrumbaron algo que después se vino a denominar el mito de la literacidad y el mito de la alfabetización. Déjenme decirles que ese mito está en la cabeza de mucha gente hasta la actualidad, empezando por gente que está en el sector educativo. Tendemos, especialmente en los países latinoamericanos, que somos de fuerte raíz mágico-religiosa, a creer en lo mítico. Le damos más peso a lo mítico porque la idea es bonita que a la realidad. Como que no les hacemos mucho caso a los datos. Bueno, puse ahí con otro colorcito un giro importante que se dio, yo digo, paralelamente en el tiempo al de los nuevos estudios de literacidad, que es la psicogénesis de la lengua escrita, que son los estudios derivados de la teoría del aprendizaje de Piaget, de Jean Piaget, el psicólogo suizo, y que tuvieron mucho desarrollo e impacto en nuestros países porque algunas personalidades de Latinoamérica fueron estudiantes de Piaget y después se convirtieron en académicas. Especialmente Mira Ferreiro, que pues ella fue de origen argentino, pero se vino a vivir a México. Ella y su esposo Rolando García fueron estudiantes de Piaget y después fueron colaboradores de Piaget, escribieron obras conjuntamente con Piaget y eran gente muy brillante realmente y abrieron toda una línea de investigación, especialmente de Ferreiro, con preguntas desde la psicología genética, que básicamente era la pregunta: ¿cómo adquieren los niños la lectoescritura? ¿Cuál es el proceso de adquisición de la lectoescritura? Obviamente desde la perspectiva teórica de Piaget. Bueno, de ahí derivaron una serie de trabajos que sí son muy importantes y han tenido impacto también educativo y pedagógico en nuestros países. No los enlisté ahí, porque salen un poco de esta lógica, porque no son estudios socioculturales. Bueno, después yo pongo otro periodo o temporada, que es el que ahora llamo yo el deco pluri trans multi. Todas las palabras que tienen prefijos
que va, según yo, en el campo de la literacidad del 2010 para acá. Y una de las obras iniciales, hasta donde yo conozco, modestia aparte, es mi libro Decolonizing Literacy, que se publicó en Reino Unido. Bien, después del 2010 que se publicó mi libro, comenzaron a aparecer una variedad de publicaciones relacionadas con la decolonialidad y otras tendencias como el translingüismo. Y voy a leerles algunos títulos para dar idea de a qué me refiero con estas tendencias recientes. En 2016 se publica Decolonizing Primary English Language Teaching. Es un libro de Mario López Gopar, un colega académico de México, de Oaxaca. En 2021 se publica el libro Decoloniality, Language and Literacy de McKinney, que es una académica de Sudáfrica. En 2021 también Decolonizing Multilingualism in Africa, de varios autores africanos. En 2022 A Decolonial Reading of the History Curriculum, Towards Undoing Historicide for Curricular Justice for the Zimbabwean Learner. Aquí se introduce la palabra historicidio. En 2022 se publica el libro Decolonial Voices, Language and Race, también de autores africanos. En 2022, Decoloniality in ELT, The South Writes Back, que es un número especial o un dossier de la revista ICALA, publicada por la Universidad de Antioquia en Colombia. En 2023 se publica el libro Translanguaging and Epistemological Decentering in Higher Education and Research. En 2023, Translanguaging, Coloniality and Decolonial Cracks, Bilingual Science Learning in South Africa, otro libro de Sudáfrica. En 2024, Decolonizing Linguistics, publicado por la Universidad de Oxford. Bueno, como pueden darse cuenta, toda esta literatura está en inglés, ¿sí? Y no es una casualidad porque la teoría base, la teoría decolonial y poscolonial proviene a su vez del norte global, de académicos que algunos provienen del sur global, pero que se han instalado y han vivido y han desarrollado su producción académica en universidades del norte global. Evidentemente esta lista es incompleta porque hay por otro lado toda una producción significativa de trabajos ligados al concepto de interculturalidad crítica en educación, y no los anoté aquí porque estos que estoy presentando están directamente ligados al tema de la literacidad, ¿sí? Aunque en global todos estos conceptos y tendencias de los prefijos están completamente ligadas a los temas y a los problemas educativos. Entonces, para resumir esta idea de las tendencias que yo le llamo de los prefijos, lo que se observa en estos años, sobre todo después del 2010, es la emergencia y proliferación de tres grandes tendencias paralelas que yo observo. Una es la decolonialidad, que desde mi perspectiva se entiende como el mundo visto desde la mirada de los otros colonizados, inferiorizados, silenciados, ignorados o negados. Por otro lado, el concepto de translingüismo se entiende como una invitación a usar la gama completa de repertorios multilingüísticos, semióticos y multimodales para comunicar significados. Y el concepto de interculturalidad crítica, entendido como no solamente el encuentro entre culturas, sino un diálogo crítico e intencional entre lenguas y culturas que cuestiona y desmantela relaciones jerárquicas. Bueno, esto también lo tomé, es un resumen interesante que hacen unos autores, Gutiérrez y Aguirre. Y anticipo yo un futuro giro que podríamos llamar posthumanismo, porque ya se está dando en distintos campos de las ciencias en general, y la tecnología. Y la sociedad, eso no es solamente de la ciencia, está pasando en la sociedad, que está ligado a la revolución digital, computacional y científica en general. Pero bueno, algunos nombres clave en ese terreno son Alan Turing, que inventó la computadora en 1945 más o menos, Claude Shannon, que es mucho menos conocido,
fue el que escribió y publicó un paper que ha influido, la gente no lo sabe, pero en sus vidas ha influido más Claude Shannon que muchas otras personas. Él desarrolló una teoría matemática de la información y creó el concepto de bit, unidad de medida de la información, del cual derivó el concepto de byte, y teorizó la manera matemáticamente de utilizar el código binario como lenguaje de comunicación entre las computadoras. Tim Berners-Lee en 1990 fue el creador del protocolo HTTP, que dio origen al Internet. Y más recientemente, en este año, Salt Altman es uno de los teóricos del famoso ChatGPT, que lo extraordinario, lo novedoso de este ChatGPT es que no es otra cosa que un software que es capaz de procesar el lenguaje natural. El lenguaje natural es que los humanos hablamos desde hace miles de años. ¿Sí? Es tan complejo el lenguaje humano, tan complejo, rico y potente, que ni siquiera con toda la ciencia y la tecnología que había hasta hace pocos años se había logrado sintetizar, ser creado y procesado, comprendido y producido por máquinas. Entonces eso ya se logró. Y bueno, yo anticipo que van a pasar cosas, ya están pasando. Entre otras cosas, ya los humanos, muchos no estamos necesitando escribir y redactar cosas, ni interpretar y hacer resúmenes, porque tú se lo pides al ChatGPT y te lo da. Entonces, este esquema resume de alguna manera estos giros a través de palabras clave. Por ejemplo, la palabra alfabetización, pasamos a la palabra lectoescritura, pasamos al concepto de lengua escrita, pasamos al concepto de literacidad. No lo puse ahí, pero un sinónimo de literacidad es cultura escrita. Y de ahí pasamos a lo que yo sintetizo con los prefijos pluri, deco, inter, multi y trans, que para mí no es otra cosa más que lo mismo, pero descolonizado. Ahora, eso mismo, pero ya no como concepto clave, sino como corrientes o perspectivas teóricas, es el pasaje de una perspectiva lingüística a una perspectiva psicolingüística, de ahí a una perspectiva sociolingüística, y luego a una perspectiva sociocultural, y luego a una perspectiva decolonial. Y no sé si regresemos al punto de partida, pero como estamos en México y las culturas prehispánicas, como decimos acá, nuestra cosmovisión del tiempo es circular, probablemente regresemos al punto de partida. Ahora, esos giros podemos sintetizarlos también a través de preguntas clave. ¿Cuál era la pregunta que se hacían los investigadores desde cada perspectiva? Desde la lingüística, especialmente la lingüística estructural y textual, algunas preguntas clave eran ¿cómo alfabetizar más y mejor a los niños? Otra pregunta era ¿cómo medir las habilidades de lectura y escritura? Palabras clave ligadas a esto eran métodos de alfabetización, habilidades, corrección ortográfico-gramatical, etc. Algunas autoras importantes ligadas a estas perspectivas, María Elena Rodríguez, Anna Kaufman, muchas otras. Psicolingüística, en el giro psicolingüístico, pues preguntas clave eran ¿cómo adquieren los niños la lectoescritura? Implícitamente está ahí la pregunta piagetiana de cuáles son las etapas por las que pasa una persona cuando está adquiriendo un nuevo conocimiento, en este caso la lectoescritura. Otra pregunta desde la psicolingüística fue ¿por qué hay errores o cómo se explican los errores o desaciertos que cometen los niños cuando están aprendiendo la lectoescritura? Algunos autores clave en estas líneas son, por un lado, todas las latinoamericanas ligadas a la líder de todo esto que fue Emilia Ferreiro, como Ana Teberoski, Tolchinsky, Alejandra Pellicer, que todas fueron discípulas y colegas de Ferreiro, y las españolas Ana Camps o Teresa Colomer, que por otras vías aportaron bastante a comprender los procesos psicolingüísticos de la lectura y la escritura. Y los norteamericanos, los Goodmans, la pareja de Kenneth y Jetta Goodman, que crearon toda una corriente que se llamó el lenguaje integral. Después, en el giro sociolingüístico, una pregunta clave es ¿cómo varía el uso de la lengua entre regiones y grupos sociales? Ese tipo de investigación ya se hacía sobre la lengua hablada. Y algunos autores pioneros de eso y fueron Leibov, Delheims, y otros autores son Stubbs, un británico, y Canale y Swain, de lo cual derivó lo que se conoció como el enfoque comunicativo funcional en la enseñanza de la lengua.
Después, en el giro sociocultural, una pregunta clave es ¿qué signos, prácticas y roles están disponibles para quienes en contextos socioculturales diversos? Y bueno, los autores son todos los de los nuevos estudios de literacidad. Y desde la perspectiva de colonial, yo inventé esta pregunta un poco larga, pero dice así: ¿cómo o de qué manera los conocimientos, las artes, las lenguas y los sistemas de escritura de los pueblos nativos han sido destruidos, subordinados o etiquetados como inferiores respecto a sus equivalentes europeos, y cómo los sujetos colonizados son convertidos en objeto de estudio, clasificación, representación y diseño social por la ciencia y las instituciones occidentales? Y bueno, ahí hay otros autores como Walter Miñolo, el mismo Freire. Yo considero que fue uno de los primeros teóricos de la decolonialidad en Latinoamérica. Los demás casi todos son académicos. Walter Miñolo es de origen argentino, pero es académico en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Collins y Blott son también gringos. Kanagara, que es originario de Sri Lanka, una isla que está ahí en el sur de la India, pero es académico en Estados Unidos. Sus libros son súper interesantes, todos realmente. Elsie Rowell, una académica de aquí del DIES Investap. Poca gente la liga con los estudios de literacidad, pero ella tiene un conjunto de trabajos muy interesantes de corte historiográfico, donde ella indagó el proceso de destrucción precisamente de la capacidad de comunicación escrita de los pueblos originarios de México, estudiado a través de fuentes documentales, historiográficas, del periodo de la colonia y del siglo XIX. Zavala es Virginia Zavala, una académica peruana que publicó un artículo muy citado últimamente que se llama La justicia sociolingüística. Y bueno, están ahí mis textos, ¿no? A nombre de Grez, GRHZ. Ahora, aquí quiero hacer una parada en esta reflexión que está dirigida principalmente a investigadores noveles o novatos, porque tienden a, cuando leen por primera vez este tipo de literatura, se impresionan y se impactan, así como cuando la primera vez que lees a Marx y te vuelves marxista y quieres hacer la revolución, literalmente. Así los investigadores. Entonces, como ahora está de moda el giro decolonial e intercultural y todo eso, y que ya no es solo interculturalidad, ¿no?, sino es interculturalidad crítica. El concepto que yo propongo aquí para pensar en esto es enfoque. Así como en la educación pública se habla de los nuevos enfoques pedagógicos, y cada sexenio el gobierno te dice, ahora echamos a la basura lo anterior y vamos a poner nuevos enfoques pedagógicos, en la investigación los académicos también van más o menos así. Echamos a la basura la psicogénesis piagetiana y ahora adoptamos el enfoque sociocultural. Y ahora echamos a la basura el enfoque sociocultural y adoptamos el enfoque decolonial. Entonces, yo lo que propongo es pensarlo de esta manera. La realidad ahí está, independientemente de cómo la pensemos o cómo la nombremos. La podemos incluso nombrar en distintos idiomas, en alemán, en chino o en náhuatl, pero esa realidad va a tener su existencia propia. Aunque precisamente en un giro radical de las ciencias sociales desde hace años, pues se dice que la realidad es socialmente construida, y entonces ya todo el mundo cree que todo es un invento del discurso y de la mente de las personas. Bueno, fíjense en esa foto. Es la misma imagen, la misma escena, pero con distinto enfoque. En la de la izquierda, el enfoque está en el primer plano, que son los personajes, la pareja, por lo tanto el segundo plano se ve borroso. Y en la segunda es al revés. Está enfocado el fondo, que es la casa, y el primer plano se ve borroso. ¿Qué es lo que yo digo? Que lo que se ve borroso, ahí sigue estando, sigue existiendo, no desaparece. Solamente nuestros ojos los enfocamos, o el lente de la cámara, para ver más nítidamente un plano. Pero lo demás no significa que desaparezca. Entonces yo veo ahora en el discurso de muchos estudiantes, sobre todo tesistas de posgrado, que creen realmente, y a veces lo creen de corazón, que lo otro desaparece. Pero también lo estoy viendo, y esa es la parte más preocupante y seria, pues en los discursos políticos, en los discursos político-educativos. Como se adopta un nuevo enfoque, se hace porque lo creen realmente, así lo creen, que lo demás desapareció. Y yo les puedo decir por qué eso es falso, muy brevemente, aunque eso podría ser motivo de todo un seminario o un posgrado. Porque finalmente lo que nosotros estudiamos o investigamos es a los seres humanos. Los seres humanos
tanto individualmente o grupalmente, siguen siendo, aunque no lo queramos ver porque adoptamos un enfoque X, y seguimos siendo seres biológicos. Nuestra naturaleza biológica ahí está. Tenemos cuerpos hechos de células, con órganos, sistemas y procesos bioquímicos. Somos seres psicológicos porque tenemos mente y tenemos emociones y estados psicológicos y emocionales. Somos seres culturales, somos parte de culturas, compartimos tradiciones, valores, creencias, costumbres culturales. Somos seres lingüísticos porque tenemos lengua, etcétera, ¿no? Y bueno, somos seres históricos, somos parte de una historia personal, una historia local, una historia nacional y una historia mundial. Un pedacito de esa historia, importante, pero es solo un pedacito, es la historia del colonialismo en el planeta Tierra. A partir del siglo XVI, efectivamente, Europa fue y conquistó los otros continentes y los convirtió en sus colonias. Y ya, pero esa es una parte de la historia. Entonces, uno puede enfocar ese aspecto si adopta una perspectiva de colonial, pero eso no significa que a esas personas ya se les haya quitado su carácter psicológico o cognitivo. Somos sujetos cognoscentes. Y los procesos de conocimiento, quienes mejor los han explicado, pues son los piagetianos, entre otros. En fin, entonces por eso me parece que no tiene sentido creer que ya desapareció lo otro. No es más que, usando la metáfora fotográfica, quienes practicamos o estudiamos fotografía, pues sabemos esto con mucha claridad. Enfoque no es más que tú le das vuelta al lente para que se vea el primero, el segundo o el tercer plano. Perspectiva, el punto de vista. Esta mesa la puedo ver desde este lado, desde aquel lado, desde arriba o desde abajo, y se va a ver diferente, pero es la misma mesa. Encuadre, que es una palabra que se usa en fotografía, sabemos que un encuadre implica un recorte, saco de la escena lo que está fuera del cuadro, pero además es una palabra que se usa en la investigación, el marco teórico, el encuadre teórico. No es más que una manera de, tú eliges en ese momento enfocarte en eso, pero no significa que no lo puedas encuadrar desde otros lados. Entonces, yo a eso le llamo lo mismo, pero más caro. Con el Dr. Simi por lo menos te sale más barato. Pero acá sale más caro porque se hacen reformas educativas enteras, se le destina un montón de dinero a unas cosas y se le quitan a otras y lo echan a la basura, cosa que costó millones, porque a alguien se le ocurrió que el nuevo enfoque era el bueno y el otro no servía. Ahora, si nos vamos a los conceptos actuales, digamos al giro de colonial, que es en el que estamos ahorita, en los estudios de literacia más o menos vendría siendo del 2010 para acá. ¿Cuáles son las palabras que actualmente inundan los títulos de las publicaciones académicas en este terreno? O sea, artículos publicados en journals académicos, libros publicados por editoriales académicas. Palabras como descolonización, translingüismo, poder y prácticas hegemónicas, epistemicidio, justicia epistémica, plurilingüismo, interculturalidad, interepistémico, imperialismo cultural y lingüístico, culturicidio, historicidio, diversidad, superdiversidad, investigación crítica. Algunas las dejé en inglés porque además todo esto podría estar en inglés. La mayoría de esas palabras provienen del mundo anglosajón. Critical research, critical pedagogy, etnografía colaborativa, etnografía feminista, etnografía decolonial, inclusión, antirracismo, lo local, el sur global, conciencia intercultural, etc. En resumen, a la pregunta de qué investigar en literacidad, yo identifico estos objetos de estudio. Adquisición, el proceso de adquisición de la lectoescritura, del alfabeto o de la literacidad o de la lengua escrita. La adquisición está ligada a la idea de la evolución, cómo evoluciona en el proceso de adquisición un individuo, un grupo o una sociedad. El conflicto cognitivo ligado al proceso de adquisición. Y también la didáctica y la pedagogía ligadas a la adquisición de la lengua hablada y escrita. Otro tema es procesos. Uno investiga procesos de enseñanza y aprendizaje, o procesos evolutivos, o procesos pedagógicos. Otro es habilidades o competencias o estándares. Hablando de estándares, uno se mete con conceptos como la evaluación o la medición. Otro objeto de estudio son las percepciones de los sujetos.
Y las percepciones pueden ser autopercepciones o heteropercepciones, cómo son percibidos por otros o cómo uno mismo se percibe, o cómo uno percibe las prácticas políticas o ideas de otros. Pero es importante hacer esta distinción. Una cosa son las percepciones de los agentes o actores sociales y otra los procesos. Una cosa es que tú vas y les preguntas a los maestros, ¿qué piensas tú de los alumnos o qué piensas tú de tu propia práctica docente? Y otra cosa es que tú vayas y observes la práctica docente. Esa es observación de procesos. Cuando tú les preguntas es investigación de percepciones. Otro objeto pues son las prácticas propiamente, prácticas culturales, prácticas sociales o socioculturales. Otro tema son las relaciones, investigar relaciones entre sujetos. Esas relaciones pueden ser interculturales o pueden ser relaciones de poder. Otro objeto o tema de estudio es la disponibilidad de recursos o lo que en otra terminología se llamaban los ambientes alfabetizadores o no. Otro tema pueden ser los conflictos que vive el sujeto individual o colectivo, conflictos de identidad, conflictos de autoridad o conflictos de propiedad. De propiedad significa que uno se hace la pregunta, ¿este lenguaje o esta práctica me pertenece o no me pertenece? Por ejemplo, en relación con el idioma inglés, ni me interesa, ni quiero y lo odio. Pero en cambio hay gente que puede decir, sí quiero aprender inglés, me gusta, quiero entenderle a las canciones que he oído toda mi vida. Y además quiero viajar y poder hablar con otra gente. Entonces tú lo haces tuyo. Eso de la propiedad es, ¿te pertenece o no te pertenece? ¿Lo quieres hacer tuyo o no lo quieres hacer tuyo? Lo mismo pasa con leer y escribir y con los libros. ¿Sí? Hay gente que adora los libros y vive adentro de una biblioteca y es feliz, pero hay gente que no tiene un solo libro en su sala, ¿no? Desde el punto de vista, como decía Felipe Garrido, de los verdaderos lectores, sería como decir, esa gente está mal, no tiene libros en sus casas. Pero cuando te metes realmente a vivir y convivir como investigador o como persona que está conviviendo ahí y conoces más de cerca las vidas de esas personas, realmente no los puedes criticar en ese sentido. O sea, te das cuenta que esa gente hace otras cosas. Incluso a ti te resuelve problemas vitales, ¿no? Como cuando fue la pandemia. O sea, nos hubiéramos muerto literalmente si no hubiera habido gente que siguiera produciendo y vendiendo comida y que te la trajera a tu casa. Bueno, luego está el tema de las trayectorias de acceso a prácticas y roles de lector, de escritor, de hablante. Eso, por ejemplo, fue algo que yo investigué en mi tesis de doctorado, que después se publicó en ese libro de Decolonizing Literacy. Es un estudio de trayectorias, pero desde una perspectiva sociocultural. O sea, la pregunta de investigación era, ¿cuál es la trayectoria de prácticas sociales por las que ha pasado esta persona a lo largo de su vida? ¿En qué espacios sociales ha pasado? ¿Jugando qué roles? ¿Y cómo esos espacios sociales y prácticas le han dado mayor o menor acceso a actividades de escribir, hablar o leer o pensar? El tema del acceso, una cosa es la disponibilidad, que haya ahí libros, bibliotecas y demás, y otra para aprender. El acceso tiene que ver con recursos y condiciones de aprendizaje, dentro de las cuales la principal es que haya otros que sepan hacerlo y que te enseñen, que en las dos cosas sean buenos. Por ejemplo, si tú quieres aprender a nadar, necesitas a alguien que sepa nadar, pero es mejor si sabe nadar muy bien. Y es mejor todavía si además lo sabe enseñar. Eso es el acceso. A lo que no tienen acceso las mayorías sociales es a buenos lectores, escritores, hablantes y que además lo sepan enseñar. Es paradójico porque la mayoría tiene acceso a la escuela y se supone que ahí es donde estarían esos personajes, pero ya estamos viendo que no. Luego, otro tema pues son las pedagogías, propiamente la enseñanza, las prácticas de enseñanza que pueden ser tradicionales o alternativas o disruptivas o decoloniales, etc. Y otro tema de investigación pues son las prácticas críticas o prácticas decoloniales, también prácticas escolares o extraescolares, también pueden ser prácticas propias o intervenidas. Bueno, estos son algunos temas u objetos de estudio que yo identifico. Puede haber muchos otros. Miren, esta es una lista de autores y obras fundacionales de los estudios socioculturales. Solo por dar una idea de... Ya dije algunos títulos de los libros de estos autores importantes, pero le pueden tomar una foto a la pantalla.
Simplemente soy de la opinión de que en los posgrados de estudios de literacidad o lengua escrita, a nivel maestría o doctorado, yo sí pediría que un estudiante que pasa por ahí haya leído esto. Porque como no lo leen, y me consta, se hacen preguntas de investigación ingenuas. Como que quieren inventar el hilo negro, cuando eso ya está, ya pasamos por ahí. Y además lo hicieron muy bien. Entonces tú te tienes que enterar de lo que ya se sabe. ¿Cuáles fueron las preguntas que se hicieron? ¿Cómo lo investigaron? ¿A qué conclusiones llegaron? Y sobre eso pararte para ver si hay algo nuevo que tú puedas proponer. O en el peor de los casos, pero es aceptable, conscientemente decir, yo lo único que voy a hacer es una réplica del estudio que hizo fulano de tal. Nada más que esa persona lo hizo en quién sabe qué país y yo lo voy a hacer en México y además en Jalapa. Estos son otros estudios pioneros. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? En esta pantalla son los teóricos que fundaron los nuevos estudios de literacidad o la teoría sociocultural, basado tanto en investigación empírica como en teorización. Estos son investigaciones en muchos casos de campo, empíricas. Les mencionaré solamente uno. Aquí abajo a la izquierda dice 1989, Mike Rose, Lives on the Boundary, que yo lo traduzco como Vidas al Margen. Mike Rose era un profesor en la Universidad de California en Los Ángeles. En esa universidad llegaban de vez en cuando estudiantes provenientes de México, específicamente de Tijuana, pero la universidad en su gran mayoría era de estudiantes anglosajones, blancos, rubios y rubias, que provenían pues, de una clase socioeconómica mucho más alta, de la cultura anglosajona propiamente, y entonces él observó la experiencia de alguien que llega y es minoritario y diferente, es el diferente del salón. Y como él también fue de una clase social marginada y atravesó todos los obstáculos personales, educativos y demás, para que finalmente llegó a convertirse en profesor de esa universidad, que no es fácil, ¿eh? Bueno, ese libro es increíble. Es además una narrativa, es un ejemplo y un modelo de escritura, de buena escritura, descriptiva, narrativa, etnográfica, además de que le da el clavo en muchos puntos de qué es lo que se necesita para realmente llevar a un verdadero principiante a tener un desarrollo académico. Bueno, quiero pasar a la pregunta de cómo investigar. Cuando uno investiga, hacer investigación científica o no científica, porque puede ser investigación periodística o incluso investigación policíaca, siempre consiste en ir y tomar información de algún lugar. En el campo científico o académico a eso le llamamos datos, recoger datos. Entonces, un asunto ligado al cómo es ¿dónde? ¿Dónde voy a recoger esos datos? ¿Dónde voy a observar lo que quiero observar? Y estas son algunas posibilidades. En los productos, por ejemplo, los productos escritos, los textos que escribe la gente o los textos que lee la gente. Pueden ser impresos o digitales, etc. Los textos. También los performances textuales o los desempeños o las actuaciones textuales. Cuando la gente está leyendo o escribiendo o interactuando con textos o con otras personas con un texto de por medio, etc. Eso lo podemos resumir en las siglas LEO, que se usan mucho ahora, que significa lectura, escritura y oralidad. Entonces, tomando el concepto de Shirley Heath, evento letrado o literacy event, es eso. Tú puedes ir a una actividad que principalmente parezca oral, pero ahí va a intervenir muchas veces la escritura. Como por ejemplo en este momento. Formalmente esto es una conferencia, que es una actividad principalmente oral. Alguien habla y otros escuchan, pero estamos hablando de textos y estamos presentando textos en las pantallas. Y seguramente ustedes tienen textos ahí en sus manos o están escribiendo, tomando notas. Entonces, ¿dónde observar? Bueno, en los productos textuales o en el desempeño, lo que están haciendo las personas con los textos. En las percepciones, y eso casi se los preguntas, en los procesos de producción o de interpretación o de participación o de mediación o de enseñanza y aprendizaje. En los roles, y ahí dice DST, que significa División Social del Trabajo. Así como en cualquier otro ámbito, por ejemplo, cuando se está construyendo un edificio o una casa, hay una división social del trabajo. Hay un arquitecto que diseña el plano, hay albañiles, hay supervisores, hay distintas especialidades ahí. En las prácticas de leer y escribir también hay roles sociales.
Puede haber el que lee en voz alta el texto, el que lo interpreta, quien escribe algo en relación con ese texto, etcétera, etcétera. Los eventos propiamente. Otro lugar donde observar para mí son los repertorios. ¿Cuál es el repertorio de recursos expresivos de que dispone un individuo o un grupo? Las interacciones que dice mono, inter, ya se me olvidó qué quería decir. Los contextos, etc. Ahora, ¿cómo observar lo que uno va a observar? Yo creo que uno lo puede pensar en el espacio o en el tiempo. En el tiempo uno puede observar cosas del pasado, del presente y anticipar cosas del futuro. La investigación que es sobre el pasado tiene un carácter histórico, puede ser historia individual o historia social. Prácticamente toda la investigación piagetiana de los procesos evolutivos en el desarrollo es eso. Bueno, ahora en el espacio podemos investigar observando, y entonces uno juega el rol de observador, o alterando una realidad que existe ahí, y entonces uno es un participante, o interviniendo directa e intencionalmente, y entonces uno se vuelve un actor o colaborador en ese espacio social, o creando algo que no existía. O sea, yo me invento algo que no existía en esa comunidad, como por ejemplo, los invito a hacer un círculo de lectura, que no existe. Tú lo organizas y tú das la línea, ¿no? Y ya, conforme la gente empieza a operar y a participar, tú vas observando. Y bueno, a mi juicio, como investigadores, de todos modos, no importa cuál sea la modalidad de esas, nuestra tarea es registrar la información, ¿no? En ese aspecto, no somos muy diferentes que los investigadores periodísticos o incluso policíacos. Tú estás observando, recogiendo muestras, datos, pero los vas documentando con fotos, pero en el caso de la investigación social, en gran medida se registra haciendo notas de campo, notas descriptivas y narrativas que de preferencia deben ser muy detalladas. Entonces tú tienes que ser bueno haciendo escritura descriptiva y narrativa. Ahora, sobre el asunto de la metodología, que es a lo que está ligada la pregunta ¿cómo investigar? Hacer investigación sobre literacia en gran medida es lo mismo que hacer investigación social. Yo diseñé esta pantalla para presentar a estudiantes que están haciendo investigación 3 grandes perspectivas teórico-metodológicas que es importante conocer y entender. Primero, les pido que pongan atención a la imagen de la izquierda. Esa imagen es muy interesante porque parece como que fuera un solo edificio, una casa con muchos pisos, un poco en forma de pirámide, pero lo importante es que tiene muchos pisos, desde un sótano hasta el penthouse, digamos, y se observa el interior de las habitaciones. Entonces, lo que hay ahí lo podríamos llamar o entender como la realidad social. La gente actuando dentro de sus contextos locales de vida, ¿sí? A eso en la investigación lo llamamos los actores sociales. Los actores, eso es una metáfora que viene de la actuación del teatro, del cine. Los actores siempre actúan en un escenario. Y cuando tú actúas en un escenario, juegas un rol. Entonces, es lo mismo, pero sin guión. Podríamos decir que el guión realmente son las ideologías y los discursos que la gente sí se apropia. Eso cuando juegas un rol que tú decides intencionalmente. U otras veces juegas el rol que te toca. Entonces, lo interesante aquí es que podemos ver en el sótano de esta imagen, literalmente el sótano de la sociedad, los sótanos sociales, o sea, los estratos sociales más bajos, las actividades y funciones y los roles sociales más bajos, menos deseables para la mayoría de la gente, como estar preso en una celda. O como, ahí hay como unos carniceros, pero ni siquiera son carniceros, sino son matanceros, los que matan a los animales para después pasarles a los carniceros. Y de ahí para arriba, ¿no? Muy abajo están los militares, como pueden ver ahí. Hay una figura en medio que dice masaje, o sea, se entiende que es prostitución, drogadictos, y así va subiendo, ¿no? Algunos que son oficinas, una escuela. Como medio camino hay una escuela, un aula con el maestro, etc. Y bueno, hay unos símbolos ahí, hasta arriba hay un signo de pesos, que representaría un sector social con poder económico, pero por un lado se ve la punta de una iglesia con una cruz. O sea, lo que nos está diciendo ahí es que esta imagen representa todas las posibilidades de los mundos sociales.
contextos sociales, que pueden ser laborales, políticos, religiosos, económicos o de cualquier otro tipo, incluyendo la delincuencia, la criminalidad, la indigencia y demás. Entonces, ¿cómo abordamos la investigación cuando uno va a investigar seres humanos? Desde un enfoque fenomenológico, lo que investigamos son las percepciones y experiencias del individuo dentro del cuadrito. Elegimos un cuadrito, que en nuestro caso muchas veces ese cuadrito es un aula de escuela. Sí, nos metemos a ese cuadrito y le preguntamos a la gente, ¿usted qué piensa de esto? ¿Qué piensa de aquello? ¿Le gusta esto? ¿No le gusta? Etcétera. ¿Cuáles han sido sus experiencias aquí con esto? Bueno, el tema central, y aquí una nota para estudiantes, aunque se suele hablar de la metodología como algo separado, realmente lo metodológico no está separado de lo teórico. Por eso era muy claro y muy potente el concepto de lo teórico metodológico. O sea, tú no te preguntas nada más cómo investigo tal cosa, sino cómo desde cierta perspectiva teórica, o sea, la misma perspectiva teórica, el mismo concepto o teoría, te está diciendo qué mirar, dónde buscar, qué es lo que hay que buscar. Pues de hecho también te está diciendo qué es lo que te tienes que preguntar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto teórico que está detrás de las metodologías fenomenológicas? Es el concepto del significado, que está ligado a una teoría, a la teoría que nos dice que los seres humanos, a diferencia de los animales, las plantas y las piedras, cada cosa que hacemos la significamos. Entonces, nosotros como investigadores no vamos y observamos la realidad directamente, sino que esa realidad siempre está mediada ya por los significados que los actores sociales le dan a su práctica, ¿sí? Y esos significados pueden ser discursos religiosos, políticos, educativos, pedagógicos o de lo que sea. Pueden ser percepciones que tienen unos respecto a otros, etc., ¿no? Es la mediación del significado en el contexto local. A eso yo le llamo el cuadrito. Luego, desde una perspectiva estructuralista, lo que nos importa estudiar son las relaciones sociales más allá del cuadrito. Es decir, las relaciones de jerarquía o la historia social que posicionan al individuo en ese cuadrito y no en otro, y que condicionan sus percepciones y experiencias. A mí en lo personal, esta perspectiva me parece más interesante y más importante, en cierto sentido, porque la otra yo incluso diría que es una perspectiva acrítica, y mucha gente de hecho así lo practica. O sea, no te haces ese tipo de preguntas, tú nada más vas al cuadrito, registras y escribes un reporte muy detallado donde dices, miren qué bonitas y qué variedad de prácticas sociales de lectura tiene esta gente pobre. Y desde una perspectiva estructuralista te preguntas por qué la gente está en ese cuadrito y no en otro. ¿Por qué no está en el de la izquierda o en el de la derecha? O mejor aún, ¿por qué no está más arriba? ¿O por qué no ha caído más abajo? Si todo parece indicar que debería estar más abajo. O desde una perspectiva postestructuralista, la pregunta es por la agencia y la capacidad del individuo para resignificar y subvertir discursivamente su posición en la estructura social. Miren, a los postestructuralistas les importa mucho enfatizar la capacidad de los individuos para decidir y actuar, no importa en qué situación estén. O sea, pueden estar en la vil calle, literal, pero tienes la capacidad de resignificar su condición de persona que vive en la calle, o de ser un migrante indocumentado, que el país no te recibe, no te da permiso de trabajar, y te saliste de tu país porque allá hay una masacre de gente, porque pues vienes de Zacatecas, o de un país centroafricano, ¿no? Entonces quieres salvar la vida y te vas a Europa, no te reciben, andas ahí en las calles, etcétera, etcétera. Todo eso no es pura plática, lo he vivido y lo he investigado y hasta hice un libro sobre eso. Pero hay gente, académicos, que hacen libros enteros diciendo que a través de sus pequeños actos de resignificación, la gente puede vivir momentos gratos o momentos de felicidad o momentos de alivio. Yo sé que sí pasa eso, solamente que lo considero una perspectiva un tanto terapéutica. Ahora, esta idea que tiene que ver con lo metodológico, esos son dos conceptos clásicos desde la antropología que yo llamaría ahorita clásica en la investigación, los conceptos de lo émico y lo ético. ¿Cuál es el asunto? Que cuando uno hace investigación,
siempre entra en juego la perspectiva, porque siempre hay dos posibles, el observador y el observado, o la persona que observa y la persona que es observada. Entonces, la perspectiva émica es la perspectiva del de adentro, o sea, el insider, la persona observada, y es una perspectiva en primera persona. Cuando tú vas y le preguntas, por ejemplo, al bibliotecario, ¿cómo es la vida de un bibliotecario? ¿De qué se trata tu trabajo aquí? ¿Qué haces en un día de trabajo? Ya te lo platica y te lo va a platicar en primera persona, ¿no? A eso le llamamos la perspectiva émica. Y luego está la perspectiva ética, que es la perspectiva del observador, que generalmente o tradicionalmente ha sido un outsider, alguien que no pertenece a esa comunidad, a esa institución o espacio, ¿no? Por ejemplo, yo soy un estudiante de doctorado en el Instituto de Investigaciones Educativas de la Universidad Veracruzana, tengo beca de CONACYT, me piden hacer una tesis y voy y hago investigación en una escuela, pero en esa escuela yo no soy maestro, ni estudiante, ni padre de familia, ni nada. Entonces soy un externo, ¿sí? Ese es el outsider, el externo. Entonces, cuando yo reporto eso, lo reporto en tercera persona. Describo lo que están haciendo aquí. Las personas se sentaron en filas, en unas sillas muy cómodas y tal, ¿no? Ahora, allá abajo hay unos cuadritos anaranjados que dicen, la perspectiva émica puede ser perspectivas insiders. O sea que yo le puedo preguntar a Juanito por Pedrito y los dos son insiders. Y en la perspectiva ética hay perspectivas teóricas trans-outsiders. O sea que yo también puedo preguntar a los teóricos que estoy leyendo cómo lo verían desde tal teoría, desde tal teoría, desde tal teoría. O incluso a los profesores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí? Ese ha sido como el modelo clásico, pero ahorita en el giro decolonial se pone en cuestión fuertemente ese modelo. Esta es una propuesta mía. O sea, no lo van a ver en la literatura decolonial que hay toneladas ahorita. Para mí, hacer investigación decolonial o descolonizar la investigación no es agarrar los conceptos y las teorías de Walter Mignol o de Catherine Walsh, que todo el mundo ahorita te está citando, sino es cambiar las relaciones sociales en la investigación. La investigación tradicional consiste en que solo los blancos investigan a los negros. Sí. Blanco y negro aquí son términos para simbolizar clases altas investigan a las clases bajas. Anglosajones investigan a los indígenas del resto del mundo. O descendientes de europeos investigan a descendientes de indígenas. O gente de clase media o alta investiga a gente de clase baja, ¿no? Entonces, para mí, descolonizar realmente no es solamente adoptar un marco teórico y ponerlo ahí en la introducción de tu libro o capítulo, sino alterar, modificar las relaciones, en donde ya la gente que vive en las comunidades no sean solamente los observados, categorizados y explicados, sino que además sean observadores. En primer lugar, como un primer pasito, podría ser autoobservarse. O sea, si hay un momento que Freire llamaría tomar conciencia, te autoobservas. Pero un siguiente paso sería, ahora observa a los que tú nunca has observado. Como yo digo, si del 100% de la investigación publicada, el 99.999% se trata de que gente, como los que en esta imagen aparecen ahí con bata blanca, va, investiga a otros y te describen con todo detalle cosas como el montón de cosas que hacen mal. O sea, no saben leer, no saben escribir, se atoran, cambian las palabras, deletrean, no son fluidos, tienen una sintaxis espantosa, en fin, etcétera, todo eso. Bueno, yo diría que hay que investigar cómo le hacen los que sí lo pueden hacer. ¿Qué pasó en sus vidas? Es aplicar la misma metodología exactamente. O sea, observar su proceso de adquisición, sus procesos evolutivos, las intervenciones pedagógicas que tuvieron dentro y fuera de sus casas, de manera que como resultado se convirtieron en individuos, familias y grupos sociales que no solamente hablan y dominan una lengua, sino varias. Y no solamente hablado, sino por escrito. Y no solamente dominan todo eso, sino que escriben y publican. Y les dan premios y les pagan por hacer eso. O sea, mi pregunta básica de investigación es, ¿cómo se le hace para ganarse la vida haciendo trabajo intelectual, leyendo y escribiendo? Sí, porque yo conozco gente que ya hace eso y lo hace bien y no tiene plaza. Entonces tienes que dedicarte a otra cosa y solo en tus ratos libres.
Eso. Ahora, ya me voy a saltar para cerrar ya esta plática. Me voy a ir hasta la última. Quiero brevemente sobre la relación entre poder y educación, porque precisamente porque estamos en la etapa del giro decolonial y de la interculturalidad y del plurilingüismo y etcétera, etcétera, todo el planteamiento teórico y hasta metodológico se está construyendo alrededor de cuestionar las relaciones de poder y de decir que todo lo que ahora viene de la academia y de la educación y del sistema escolar es pura dominación. Es discurso hegemónico, son prácticas hegemónicas, son lenguas hegemónicas, que además todas son europeas, eurocéntricas, y que necesitamos combatir esa forma de opresión y dominación que ahora se le llama epistémica. Bueno, yo creo que es importante hacer la distinción entre dos formas de poder, o dos sentidos de la palabra poder. Uno es poder como dominación. Efectivamente, ahí se refiere a las relaciones sociales de dominación de unos grupos por otros. O como diría el sociólogo Max Weber, la capacidad de imponer la propia voluntad a otros, y lo simbolizo con esa imagen de un hombre chico y uno grande en actitud claramente de dominación. Entonces, en esa línea, que yo la represento con una línea vertical, uno puede tener más o menos poder. Sí, pero ese poder no es solamente el poder de los europeos respecto a los latinoamericanos, por ejemplo, o no solamente es el poder de quienes tienen riqueza económica respecto a quienes no la tienen. También puede ser el poder de los padres respecto a los hijos, aunque en realidad ahora es el poder de los hijos respecto a los padres, o del hombre respecto a la mujer, en el caso de una pareja tradicional, porque ahora puede ser hombre con hombre, etcétera, etcétera. En relaciones interpersonales también hay relaciones de poder, etc. Lo que quiero señalar ahí es que efectivamente en esas relaciones puede haber más, o sea, alguien que tiene más poder y alguien que tiene menos poder. Pero hay otro sentido de la palabra poder que se está perdiendo de vista y para mí es muy importante, sobre todo cuando estamos en el terreno educativo, porque la educación en gran medida consiste en empoderar a la gente. ¿Cómo la empoderas? Enseñándole cosas que no sabe. Cuando la gente sí aprende cosas, adquiere pedazos de poder. Por ejemplo, el poder de hablar un idioma, el poder de sentirse seguro y no estar temblando cada vez que le dicen que hable, el poder de comunicarte simplemente, el poder de pedir trabajo o de pedir algo que vas a comprar y no sabes ni cómo pedirlo, el poder de influir en otros, hablando o leyendo o escribiendo. Pero todo lo demás que son contenidos escolares son también. Si tú sí aprendes matemáticas, aritmética, álgebra, geometría y todo eso, vas a poder hacer cosas. Pero también si aprendes deportes, por ejemplo, si aprendes a nadar o a echar clavados o a hacer gimnasia, etcétera, adquieres ese poder. O si aprendes a tocar el piano o el violín, etcétera, adquieres... ¿Por qué le llamo poder a eso? Porque el poder es un verbo que significa eso. Cuando tú dices, puedo nadar. Por ejemplo, yo puedo decir, puedo hablar español mexicano, pero no puedo hablar español, por ejemplo. No está en mi poder, no he desarrollado esa capacidad. Entonces, este segundo sentido es el poder como capacidad de hacer algo. Entonces, esto es muy serio y muy grave en el sector educativo, porque si la gente pasa por 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, y yo he hecho las cuentas, ahí llevan 16,000 horas de estar tomando clases y no tienen la capacidad de hacer por lo menos el 10% de lo que decían los planes y programas de estudio, pues algo está mal. Entonces, para mí, la práctica educativa consistiría realmente en hacer que la gente pase de ser un principiante, del nivel principiante al nivel intermedio y eventualmente al nivel avanzado. Estas fotos las tomé de un videíto donde se ve literalmente una mano dibujando la mano, y esta misma imagen me sirve como cierre de una crítica que estoy comenzando a elaborar, crítica a los discursos académicos de la decolonialidad. Porque lo que nos están diciendo ahorita estos discursos no es que esas personas no sepan hablar o escribir. Lo que pasa es que esas son sus prácticas, sus valores, sus tradiciones y sus cosmovisiones. Entonces hay que respetarlas. Si la gente pronuncia mal, digamos, las palabras, pues es porque estas son las maneras de hablar en su cultura, en sus grupos culturales, en sus comunidades. Y querer cambiarlas o transformarlas es imponerles, es colonizarlos.
Por ahí va el discurso, ¿no? Y ese mismo discurso que está siendo adoptado por instituciones, por gobiernos e instituciones educativas. Para mí, ahí básicamente lo que se está haciendo es crear una justificación para renunciar a educar. Yo creo que esta imagen me parece bien acertada. Lo que yo digo ahí es que si una persona le pones una mano y le dices, dibuja esta mano, y hace el dibujo de la izquierda, no es porque sean sus valores y tradiciones, es porque no sabe dibujar. Pero si tú le enseñas y das el tiempo necesario para que practique, se entrene y entienda la anatomía de la mano y su propia mano sea capaz de trazar líneas, en algún momento podría, y ahí está la palabra poder, el dibujo de la derecha. Y no solamente hacerlo, sino hacerlo con facilidad. Entonces, para mí, en eso consistiría la actividad y el trabajo educativo, hacer que la gente pase de aquí para allá. Por lo tanto, si lo vemos desde el ángulo de la investigación de la literacidad, pero relacionada con la educación, sería investigar cosas como por qué la gente no logra pasar de aquí para allá, por qué pasan 16,000 horas tomando clases y siguen estando acá. O también, si tomamos la perspectiva decolonial que les dije hace un momento, vamos a investigar a personas que sí pasaron para acá y observar y documentar con todo ese detalle etnográfico y demás qué pasó en las vidas de estos otros que sí lograron pasar al otro lado. Bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho su atención.